Amén. Hermano, pues Dios me lo bendiga, amén. Bienvenidos a La Voz de Berea, el programa expositorio de la palabra de Dios, amén. Hoy es domingo 25 de abril, hermanos, del 1920-21. Hermanos, cada día que pasa, cada minuto que pasa, nos acercamos más a nuestra redención, al arrebatamiento de la iglesia, amén. Estuvimos dando lectura aquí a Primera de Tesalonicenses y a Segunda de Tesalonicenses y ya parece que le dimos ya fin a las epístolas, amén. Porque me gusta leer, cuando estamos dando estos estudios, me gusta darlos, hermanos, en orden, sistemáticamente. No me gusta nomás hablar un tema y hablarlo. Me gusta agarrarme de una epístola y leerla hasta que acabemos, amén. O la carta o lo que estemos leyendo, amén. Acabamos de leer las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en la una y la segunda carta, donde nos habló del arrebatamiento, nos habló de la apostasía, consejos prácticos para vivir nuestra vida aquí en la tierra, amén. Y en esta mañana pues vamos a estar empezando otro estudio, hermanos. Nosotros aquí ya estudiamos Corintios, ya le hemos dado la, la vista a algunos de estos temas, libros, y lo hemos leído de capítulo 1, versículo 1 hasta el último capítulo de cada libro. Ya hice Romanos, ya hicimos Primera, Segunda de Corintios, ya hicimos Gálatas. Ya hicimos a primera, segunda tesalonicenses, estudiamos Apocalipsis por un año, por mucho tiempo, todo Apocalipsis, y nos damos cuenta, hermanos, la importancia de la palabra de Dios, lo precioso que es estudiar la palabra de Dios y aprender de nuestro Dios, aprender de su propósito para nosotros, de su voluntad para nosotros, amén. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estar empezando en las epístolas pastorales que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Son las últimas epístolas que Pablo escribe a la iglesia, a los apóstoles que estaban vivos, a Timoteo, a Tito, dándole ya los últimos consejos a la iglesia que le iba a dar, hermanos, tocante al tiempo de su partida. Tiempos difíciles para Pablo, hermano, que luchó toda su vida para llevar el evangelio a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, viendo que a Pedro se le encomendó el evangelio a los judíos y a Pablo se le encomendó el evangelio a los gentiles. Y por más que Pablo trató de ganarse a los judíos, hermanos, predicarles, no lo aceptaban, lo rechazaban. Uno que otro sí lo aceptó, pero en general el pueblo judío nunca lo quiso aceptar. A Pablo, así como rechazaron a Cristo. Son los que lo persiguieron, le hicieron la vida pesada a Pablo, hermano, en su tiempo en esta vida, predicando el evangelio. El apóstol Pablo, un hombre que era de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Benjamín. Él era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Un hombre que sabía el pacto abrámico, la ley de Moisés a perfección, letra por letra. Amén. Dios bendiga a la primera iglesia bautista, hermanos, por el saludo. Y el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más sufridos, hermanos, pero fue el périto arquitecto de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo es el que nos dio la explicación más específica, ampliada, de lo que significaba el pacto abrámico y el pacto de la ley. Él nos enseña cómo Jesucristo, con un solo sacrificio, cumplió por completo el pacto abrámico y el pacto de la ley, para revelarnos a nosotros, el plan de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Cuando Pablo escribe primera y segunda de Timoteo y Tito, vamos a leer las tres cartas, vamos a estar estudiándolas en estas semanas que vienen, encierran unas enseñanzas bien hermosas, profundas para el creyente, para el Hijo de Dios, ya que se consideran las epístolas pastorales. Porque si alguien amaba a la iglesia del Señor, hermano, era aquel que la perseguía en un tiempo. Si alguien llegó a tener una compasión y un amor por la iglesia del Señor, era Pablo, hermano, el mismo que la perseguía. Porque cuando el apóstol Pablo iba a perseguir a los cristianos con cartas de autoridad, para ir a sacarlos de sus casas, de las sinagogas, donde quiera que estuvieran a los cristianos, y meterlos a la cárcel y perseguirlos.
Yo no leo donde Pablo los mató literalmente, pero él los entregaba y ya que pasaba de ahí, después de ahí, pues no, los mataban y hacían muchas cosas. Pero era igual de culpable. Por eso Pablo expresa en sus epístolas: yo soy el menos del más pequeño de los apóstoles. Soy como un abortivo, decía Pablo. No merezco predicar a Cristo, no merezco predicarle a la iglesia, porque yo la asolaba, yo la perseguía. Pero cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, hermano, y fue llevado a la presencia de Dios en varias visiones, para que Dios le revelara, hermanos, el nuevo pacto, para que Dios le revelara a él cómo en Cristo se cumple el pacto abrahámico, el pacto de la ley, y todo lo que hablaron los profetas tocante a Jesucristo, tocante a la obra redentora del hombre por medio de Jesucristo con su sangre, dando su propia vida por nosotros para darnos vida eterna. Por eso estas epístolas son importantes. Todas las epístolas de Pablo, las 14 epístolas, porque yo estoy persuadido por el contenido de la carta de Pablo a los hebreos, que era Pablo el que la escribió. Otros dicen que era Apolos, opinan diferentes los comentaristas. Cuando yo leo el contenido de la carta de Hebreos, el que lo escribió estaba en la cárcel. El que lo escribió tenía buenas relaciones con Timoteo. El que lo escribió hablaba de la gracia en Hebreos. Porque Pablo siempre hablaba de la gracia en sus epístolas casi al final todo el tiempo. A veces al principio. Y en Hebreos habla al principio. Pero la carta de Pablo a Timoteo, hermanos, son cartas bien preciosas para nosotros. Este apóstol que llegó a amar a la iglesia tanto, hermano, amaba tanto a la iglesia Pablo, que él dio su vida prácticamente por la iglesia. Él dio su vida por causa del evangelio. Él trabajaba, él hacía muchas cosas cuando él entendió quién era Jesucristo, qué era el evangelio, por qué murió en la cruz. Pablo llegó a tener un conocimiento, hermanos, como ninguna otra persona lo ha tenido hasta el día de hoy. Ni aún Jimmy Swaggart, hermano. Que yo sé que Jimmy Swaggart es uno de los hombres más estudiados de la palabra de Dios que yo conozco en toda mi vida. Y me refiero a hombres que la estudian en contexto, sana doctrina. No a hombres que saben mucho académicamente, pero que sacan la escritura de contexto, como Calvino, los que enseñan doctrinas de hombres, dogmas de instituciones. Me refiero en cuanto a sana doctrina, uno de los hombres que yo respeto, aparte del apóstol Pablo, es Jimmy Swaggart, pero ni aún Jimmy Swaggart le llegaba a los talones a Pablo, hermanos. Porque Pablo tuvo revelaciones directamente de la misma presencia de Dios, del mismo cielo. Pablo tuvo revelaciones de la palabra. Hermano Noé, Dios le bendiga, hermano Noé. Ahí está también hermano Noé mirándonos ahí en El Paso. Saludos, pastor. Pues saludos, apóstol. Dios me le bendiga, hermano. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Estamos en tiempos que creemos, yo creo, sinceramente, que somos la generación que verá el arrebatamiento. Por las señales escatológicas que vemos, el cumplimiento de Israel como nación, el 14 de mayo de 1948. Dios se lleva a Pablo al cielo, le revela completamente el pacto abrámico, el pacto de la ley y cómo se cumplen en Cristo, con un solo sacrificio, con una sola sangre. Y Jesucristo es el cumplimiento de la redención del hombre, de las profetas, la ley, pacto abrámico. Él es el cumplimiento. Y Él nos revela a nosotros esa palabra en cada epístola que leemos. Por eso cada epístola del apóstol Pablo que leemos o que yo le he enseñado, lo he hecho verso por verso, letra por letra, porque hay un mensaje de Dios para nosotros en cada carta de Pablo. No estoy diciendo de ninguna manera que los 4 evangelios no significan nada. Los 4 evangelios aparte del evangelio de Pablo. Pablo dice, de acuerdo a mi evangelio, Cristo resucitó. De acuerdo a mi evangelio que se me encomendó. De acuerdo al evangelio de la gracia que se me encomendó. Y Pablo vio a Jesucristo vivo también. Pero lo que hizo Pablo, la experiencia que tuvo Pablo, hermano, no la tuvo ni Pedro,
ni los otros apóstoles, con la excepción del apóstol Juan, que Dios le mostró el libro de Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo se le reveló todo el significado del pacto nuevo y cómo se cumplió la ley, el pacto abrahámico en Jesucristo. Por eso es el apóstol Pablo que nos habla de la salvación, de la santificación. ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Cómo es justificado el hombre? Por fe, por gracia y por la sangre de Jesucristo. Y Pablo nos enseña esto en su palabra. Pero vemos aquí el escenario que ya Pablo está en la cárcel, listo para ser sacrificado, y lo van a matar ya a Pablo por haber predicado el evangelio. Muchas de sus cartas les escribió Pablo, hermano, de una cárcel. Pero aún en la cárcel él proclamaba victoria. Él hablaba de victoria, de ser más que vencedores, de poner nuestra mirada en Jesucristo, de pelear la buena batalla de la fe, de terminar la carrera, de acabar nuestro curso en esta vida. Porque la palabra de Dios revelada a nosotros, hermanos, por el Espíritu Santo, las epístolas de Pablo como las que vamos a empezar en este día, 1 Timoteo, 2 Timoteo, y luego nos vamos a ir para Tito, las cartas pastorales. Dios nos revela, hermanos, su voluntad para nosotros. Pablo nos habla con ese amor, esa pasión de lo que vendría en estos tiempos que estamos viviendo usted y yo, en los últimos tiempos. Vamos a estar viendo todo esto al transcurso de estas epístolas. ¿Cómo debe ser el ministerio, el ministro de Dios? Nos alerta que nos cuidemos de los falsos maestros, de aquellos que se han desviado de la sana doctrina. Nos habla de aquella gente que ya no va a querer sana doctrina en los últimos tiempos. Les es monótono. Odian la sana doctrina a la iglesia moderna. No la quieren. La iglesia moderna quiere un evangelio que les sobe la espalda, que los haga sentir a gusto y cómodos, aún estando en pecado, hermano. Y esto me refiero de pastor para abajo o de evangelista para abajo. O sea, en cualquier rango del ministerio de Dios, de la obra de Dios, hay hombres carnales, hombres que no les importa a la gente, hombres que les importa nada más su ganancia. Y de tales cosas nos empieza a alertar Pablo en sus últimas epístolas. Y les vamos a estar dando lectura, verso por verso. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta que acabemos 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Porque es palabra de Dios, es consejo de la palabra de Dios para nosotros, para entender los propósitos de Dios y edificarnos en Dios. Mira, hermano, hermana, le voy a decir una cosa y escúchame bien, por favor. La intención de Dios, la intención del Evangelio, el propósito del Espíritu Santo, el propósito de Jesucristo y su muerte en la cruz, eran para redimir al hombre que estaba alejado de Dios, ajeno de Dios, perdido en pecados y delitos, separado de Dios eternamente, del hombre que iba destinado a un infierno sin esperanza, sin Dios, sin fe. Pero Dios en su misericordia hace una pausa y nos da a su Jesucristo, su Hijo amado, a que viniera a revelarse al ser humano, con la intención de revelarse a Israel, que Israel lo conociera, lo reconociera como Salvador, le aceptaran como Salvador, lo crucificaran y luego que Israel le predicara el Evangelio al resto del mundo. Pero ellos le rechazaron. Como hoy día muchas iglesias rechazan a Cristo, rechazan el mensaje de la cruz. La única esperanza que tenemos es Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. La sangre de Jesús no fue derramada para que usted se hiciera rico financieramente. La sangre de Cristo no se derramó para que los apóstoles y profetas modernas se enriquecieran y hicieran millones y billones de la iglesia. No aprendemos eso de los siervos de Dios. Usted mira a todos estos pastores evangelistas modernos que se han enriquecido de la grey. Han saqueado a la iglesia por su último centavo, predicándoles doctrinas de demonios de las cuales vamos a estar viendo más adelante. Predicando doctrinas de demonios, teniendo comezón de oír, no teniendo misericordia de la grey, usando a la congregación del Señor para saquearles su dinero y abusar de ellos, manipularlos y controlarlos. Hombres cuyo Dios es su vientre y nada les importa
las almas. Pero ninguno de ellos será inocente el día que se presenten delante del Señor Jesucristo y den cuentas. Porque si no se arrepienten de haber abusado a la iglesia y haber golpeado a la iglesia, van a tener que dar cuenta a Jesucristo. No en el Bema trono, en el juicio del trono blanco. Esta palabra se predica con convicción, se predica en contexto y no se tergiversea. Porque son falsos, mentirosos, hipócritas, hijos del diablo, los que usan la palabra de Dios para manipular a la iglesia. Son hijos del diablo, haciendo millones y millones de la iglesia. Y Pablo nos alerta de esos tiempos. Vamos a entrar a la Escritura. Vamos a entrar a 1 Timoteo, escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Aproximadamente 32 años después de que Cristo se fue de Betania al cielo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Lo voy a estar leyendo la escritura y luego la nota, ¿ok? Escritura y nota. Yo le voy a estar diciendo cuándo es escritura y cuándo es nota. Y yo le voy a estar diciendo cuándo es ya mi comentario o mi opinión. Pablo, apóstol de Jesucristo. Nota. La oficina del apóstol es, en efecto, el líder de facto de la iglesia bajo Cristo. Y es así por el mensaje particular dado por el Espíritu Santo, que en el caso de Pablo era el mensaje de la gracia. Escritura, por el mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Nota, coloca tal llamado en los consejos más altos. Escritura, nuestra esperanza. Nota, solo Cristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario es nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Nota, se refiere a Timoteo, que lo más probable había sido salvo bajo el ministerio de Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Nota, Pablo deseaba que Timoteo permaneciera en Éfeso durante un periodo de tiempo debido a los falsos maestros que intentaban propagar la doctrina errónea entre la gente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia. Él iba para Grecia, hermanos. Para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina. Nota, la doctrina debe ser Jesucristo y el crucificado. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. Nota, las fábulas judías y genealogías judaicas, por lo tanto, los falsos maestros eran judaizantes quienes insistieron que la ley debería ser añadida a la gracia y quienes no estimaban la cruz en absoluto. En cierto modo, eran muy semejantes a los maestros modernos de la palabra de fe, que antes engendran cuestiones más bien que la edificación de Dios que es por fe. Nota, expresa el hecho de que la fe, no la ley, es la esfera o el elemento en la cual funciona nuestra salvación. Tal fe siempre tiene la cruz como su objeto y por eso edifica. Así te encargo ahora. La primera carta de Pablo a Timoteo, hermanos, la escribe de la cárcel. Él estaba sentenciado a morir. Y él le da este consejo a Timoteo.
te estoy mandando, Timoteo, que le mandes a esos que andan por ahí enseñando doctrinas que no están de acuerdo con la doctrina de Cristo, con el evangelio verdadero, que los calles, que no estén hablando, que los detengas de estar enseñando otra cosa que no sea la doctrina de Cristo y que no anden enseñando diversas doctrinas. Que no pongan atención a fábulas ni a genealogías que no tienen término. Dice aquí Jim Schwager en su comentario, eran muy semejantes a los maestros modernos de la palabra de fe. Y no quiero durar mucho en esto, hermanos. Escucha la hora beriana, ahí hablo bastante de estos falsos maestros en los estudios primeros. Tengo 10 estudios donde expongo. En la hora beriana expongo la historia de estos maestros, de dónde se levantaron, de dónde vienen. Porque la intención del enemigo, hermano, es desviarnos de la verdad, de la sana doctrina, para tratar de destruirnos a nosotros como creyentes en Dios. Aparte de falsos maestros, falsa doctrina, hermanos, tenemos un espíritu que se mueve en este día, 25 de abril del 2021. Hay un espíritu poderoso en los aires que es del anticristo. Y este espíritu es un espíritu de apostasía que habita y cubre todo el globo terráqueo. Porque no hay discernimiento en los pastores, no hay discernimiento en los cristianos de lo que es profano y de lo que es santo. Y esto ha causado que la iglesia caiga en apostasía, en un estado de apostasía, donde han adoptado doctrinas de hombres, los de la palabra de fe, las ciencias de la mente, ciencias psicomáticas, que las agarraron de los filósofos paganos, de los hombres que no temen a Dios de este mundo, y lo introducieron a la iglesia como doctrinas de Dios, como doctrinas bíblicas que no las son. Y debido a esto, millones y millones de personas despertarán en un terrible infierno por haber seguido la mentira y no haber amado la verdad. Porque esa es parte de la apostasía, desviar al verdadero creyente de la verdad. Cuando hablamos de apostasía no estamos hablando de la iglesia católica, de los mormones, de los testigos de Jehová, de la iglesia católica. No estamos hablando de iglesias que nunca han estado en la verdad. Ellos nunca han estado en la verdad, hermanos. La iglesia católica ha sido el paganismo revestido en diferentes épocas y con diferentes nombres y figuras. Pero la iglesia primitiva verdadera fue fundada en los apóstoles de Jesucristo por Jesucristo. Jesucristo siendo la piedra principal. Pero la intención del enemigo es meter engaño y mentira en la mente del hombre. Que no se enfoque en Jesucristo, que no se enfoque en la cruz, que no se enfoque en la sangre que Él derramó. Que su enfoque sea el hombre, el yo, el engrandecerme yo. Y por eso estos movimientos de la palabra de fe, si usted se enfoca en sus mensajes, la mayoría son para levantar al hombre, el ego del hombre, el egoísmo del hombre, para hacerlo sentir como un campeón, como un gran gigante. Y convierten el evangelio de la cruz, la palabra de Dios, la sana doctrina, la convierten en seminarios de motivación social. Por eso Pablo, antes de morir, alerta a Timoteo y a Tito que cuiden a la iglesia de tales personas, de los judaizantes, los filósofos de los tiempos de Pablo. Esos espíritus demoníacos existen el día de hoy bajo otro nombre. Ahora se llama psicología, filosofía, ciencia cristiana, palabra de fe. Tiene muchos nombres esta doctrina de demonios. Que el enfoque de estas doctrinas modernas es el yo, es el hombre. Engrandecerse el hombre. Y ha creado una iglesia carnal. Una iglesia que no conocen al Espíritu Santo, no conocen la presencia de Dios. Por eso es que en los altares usted mira todo tipo de banderas haciendo guerra espiritual, limpiando los aires, según ellos y ellas, de demonios. Metiendo tantas luces en las iglesias que parecen discotecas mundanas. Porque parece ser que el Espíritu Santo ya no se puede mover.
si no le damos esas maquinaciones humanas. Parece ser que el Espíritu Santo ya no trabaja igual ahora que en los tiempos de Pablo. Ahora necesitamos ponerle luces negras, paredes negras en los edificios. Poner todo oscuro para que la gente pueda adorar a Dios según ellos. Y a esto le están llamando unción. A esto le están llamando Espíritu Santo. Van a diferentes lugares como Vino Nuevo, a Dallas, los emborrachan. Van con Maldonado a Florida y están liberando a gente de demonios, inflando globos. Sóplale, 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 le decía Maldonado a la gente. Y en cuanto revienta el globo, la gente ya es liberada de demonios. Doctrinas de demonios. De esto, Pablo alerta a Timoteo. Diles que no estén enseñando tales cosas. Diles que no enseñen tales cosas. Dile a la iglesia que no se esté volviendo al judaísmo, que no se estén volviendo a las ceremonias, que no sigan filosofías, que no sigan fábulas. Y es precisamente lo que está haciendo la iglesia moderna. Por eso el Espíritu Santo, por medio de la carta de Pablo a 1 Timoteo, donde estamos leyendo el versículo 3, nos alerta claramente. Empieza alertando a Timoteo. Diles que no estén predicando otra enseñanza, otra doctrina que no sea el Evangelio de Cristo. Que no sea sana doctrina. Porque es el arma más grande que tiene Satanás, hermano. Satanás no puede destruir a la iglesia del Señor. Satanás no puede destruir al cristiano. No puede destruir a la iglesia del Señor. Lo ha tratado por 2000 años y no ha podido, aproximadamente 2000 años. Y no ha podido. ¿Por qué? Porque Cristo dijo claramente que las puertas del infierno iban a pelear contra la iglesia, pero no iban a prevalecer. Pero sí puede el enemigo, como aquel caballo de Troya, que usaron creo que los griegos, para atacar a los romanos, algo así, que iban los soldados escondidos en el caballo de Troya, para penetrar el muro de los enemigos. Y en la hora de la madrugada, cuando estaban todos los soldados dormidos, la gente dormida, salieron los que estaban escondidos en el caballo de Troya y abrieron las puertas de las fortalezas y perdieron la batalla. De tal manera que fue por medio del engaño que pudieron penetrar al enemigo. Satanás no puede destruir a la iglesia del Señor, hermano. No puede destruir al cristiano, al creyente. No lo puede destruir. Entonces, él emplea sus artimañas de engañar a la iglesia, de engañarlos con falsos evangelios, con doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, para desviarlos de la verdad, con el fin de que no se salven, que se pierdan eternamente. En Deuteronomio vemos ahí un caso donde el Señor permite falsos profetas y falsos maestros que vengan a Israel. Y el Señor les dice, para probarlos si es que ustedes de veras aman al Señor, les he permitido falsos profetas. Aquel hombre Acab, el rey Acab, se junta con Josafat para pelear contra los enemigos en Ramot de Galad. Y Acab le dice a sus profetas, iremos a pelear en Ramot de Galad. Ve, siervo, ve. Vaya mi rey, porque Dios los entregará en tus manos. Sacan unos cuernos y andan ahí. Así acorrallarás tú a los sirios, a los enemigos. Y Josafat discernió que los profetas estaban profetizando algo que agradara al rey solamente, para no ofenderlo. Y los profetas le dijeron al rey, ve. Y Josafat le dice, ¿habrá otro hombre aquí con que podamos consultar a Jehová tocante a este asunto? Dice el rey Acab, pues hay uno por ahí, Miqueas, hijo de Imla. Pero ese nunca me profetiza nada bueno, puras cosas malas. Pues vamos a consultarlo. Vamos a consultarlo para que nos diga si hemos de ir a pelear en Ramot de Galad o no. Mandan al siervo a traer a Miqueas y en el camino le dice, tú tienes que profetizar de acuerdo a los profetas del rey. No vayas a decir cosa contraria.
sino conforme a la profecía de Dios, tú vas a profetizar al rey. Llegando allá, le pregunta al rey Acab, ¿qué dices tú? Iremos a pelear a Ramón de Galat. Y empieza Miqueas a fingir. Me imagino que le temblaba la voz, me imagino que él estaba con miedo, porque él le dijo al que lo mandó a traer, yo te digo a ti y te juro a ti que yo voy a hablar solamente lo que Jehová me diga. Y lo persuadió que no hiciera eso, que mejor hablara lo que el rey quería escuchar, que mejor hablara lo que decían los 400 profetas de Acab. Llegando ahí le profetiza y el rey no se persuade. Acab no se persuade. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando me hables en el nombre de Jehová, no me hables con mentiras, sino solamente verdad? ¿Qué me está diciendo Jehová ahorita? Así dice Jehová. Vi al pueblo de Israel disperso, muertos en la batalla, cayeron en la batalla. No vayas a pelear a Ramón de Galat. Vino la palabra de Dios. Acab. 400 profetas decían, ve. Un solo profeta les decía, no vayas. Pero tenemos ahí un escenario y empieza a profetizarle Miqueas. Vi al Señor de los ejércitos rodeado de los ejércitos del cielo alrededor de su trono, pero también vi un espíritu que entró a su presencia. Y yo pregunté, y preguntó Dios, ¿quién inducirá a Acab de que vaya a pelear a Ramón de Galat? Porque Dios había pronunciado juicio contra Acab. Y dice que se levantó un espíritu delante de Jehová y le dijo, yo iré, yo induciré a Acab de que vaya a pelear en Ramón de Galat. Y le contesta a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Y el espíritu que se presentó delante de la presencia de Jehová dijo de esta manera, yo seré lengua mentirosa en la boca de sus profetas. Ve y lo lograrás. Usted tiene que entender, hermano, que Dios permite el engaño. Dios permite falsos profetas, falsos maestros para ver si amamos a Dios. Ahí está en Deuteronomio y lo vemos ahorita aquí. Israel perdió grandemente. Por eso Pablo tenía una revelación de la verdad del nuevo pacto y le decía, dile a estos que no anden enseñando otra cosa que no sea sana doctrina, que no enseñen filosofías, que no enseñen el judaísmo. ¿Y por qué tanta gente hoy en día está cayendo bajo el judaísmo? Bajo las ceremonias de la ley. Porque es artimaña del enemigo de desviar a la gente de la verdad, para que no crean en Jesucristo y que su sacrificio en la cruz de Calvario es lo único que puede redimir al hombre. No hay religión, no hay obra, no hay nada que podemos hacer para ser salvos, simplemente creer en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario si es que queremos tener la vida eterna y recibir perdón de pecados. Pero si la iglesia sigue volviendo a la palabra de fe, a estos apóstoles falsos y profetas falsos, a estas doctrinas basadas en filosofías y doctrinas de hombres, si la iglesia sigue por ese camino, se van a perder eternamente. Si usted sigue el calvinismo, el una vez salvo, siempre salvo. Si usted sigue tradiciones, si usted se apostata de la iglesia y cae en apostasía, usted también se va a perder. Por eso Pablo, hermanos, en su grande amor y compasión para la iglesia, le instruye a Timoteo, diles que no estén predicando cualquier otra cosa, esas cosas que no son evangelio. Porque él amaba a la gente. Él amaba a la gente en verdad. Amaba sus almas. Él deseaba verlos llegar a la vida eterna. Porque no es el que comienza que llega a la vida eterna. Es el que termina. Es el que guarda la fe. El que pelea la buena batalla de la fe. El que permanece fiel hasta la muerte, que tendrá la corona de la vida eterna. Es un luchar, hermano. Tenemos que luchar para la salvación. Tenemos que luchar para permanecernos fiel en Dios en medio de un mundo adúltero, pecador, confundido, una iglesia que no tiene discernimiento, una iglesia que no conoce al Espíritu Santo ni su presencia, y a cualquier cosa le quieren estampar ahí, Espíritu Santo, unción de Dios. Este está ungido, aquel lo odio, aquel no está ungido, aquel predica la cruz, aquel predica sana doctrina, aquel no quiero ni escucharlo ni verlo en cara, no quiero verlo ni en persona a esa persona.
una iglesia apostatada que ha dejado de amar la verdad. Y por haber amado la verdad, Dios los entregó a una mente reprobada para que creyesen la mentira. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No es el pastor Pando el que está hablando de eso, hermano, es el Espíritu Santo por medio de la mano de Pablo a Timoteo. Hay dos tipos de fe: la fe bíblica y la fe fingida. Son los dos tipos de fe que hay. No hay otra fe, más de la fe bíblica y la fe fingida. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia, y no de fe fingida. La fe fingida, nota, la fe fingida es la fe disimulada, que significa que esto no tiene la cruz como su objeto. Exactamente. El musulmán tiene fe en el Islam, en Mahoma, el profeta de Alá, según ellos, y guardan los 5 pilares del Islam, porque su fe está colocada en el Islam. El católico tiene su fe puesta en imágenes, en el Papa, que es el Vicarius Filii Dei, en lugar de Cristo, aquí en la tierra. El católico tiene su fe puesta en el catecismo de la Iglesia Católica, en una fe fingida, en una fe falsa, creyendo que Pedro era un papa. Pedro nunca fue papa. No hubo papa hasta el año 612. No hubo iglesia católica hasta que Constantino unió a la iglesia cristiana con el paganismo y se formó lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Pero la iglesia del Señor Jesucristo ya existía por 300 años, más de 300 años, cuando Él la estableció con sus apóstoles, con los discípulos. El testigo de Jehová es de quien vamos a estar hablando, no esta semana que viene, la otra, porque ya acabé la sana doctrina. 135 estudios van a salir esta semana que viene, los 5 estudios de lunes a viernes, y voy a entrar a hablar de los testigos de Jehová, quienes ponen su mirada en Charles Russell Taze, un hombre que en un tiempo creía en Jesucristo, en Dios, pero se apostató y salió con la doctrina de los testigos de Jehová, que no creen en el infierno y no creía que Jesucristo es Dios. El mormón pone su mirada en Joseph Smith y en las tabletas de oro que le dio un profeta o el ángel Moroni a él en una revelación que tuvo. Según él lo vio a Jesucristo, no había testigos, nomás él, y le dijeron: esta es la verdad, el libro de Mormón. Los de la palabra de fe ponen su fe en su habilidad de declarar, de confesar, de repetir las cosas para hacerlas cumplir, que la adoptaron de las ciencias de la mente. Y Pablo nos alerta aquí de la importancia de no poner nuestra fe en una fe fingida, que nuestra fe no sea fingida, que nuestra fe sea puesta en Dios. Porque cuando usted lee la palabra de Dios en la Biblia, la palabra fe en la forma de pistis se menciona 296 veces. 247 veces en la forma de pistis, nada más. Que es firme persuasión, cuyo objetivo es Dios. Y todas las veces que se menciona la palabra fe en la Biblia es relativa con Dios, con Jesucristo, con su palabra. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que está diciendo aquí la nota de Jim Swigert, que el objeto o el objetivo de nuestra fe debe ser Jesucristo, no las raíces hebreicas, no el pacto arámico, no el pacto de la ley. Ahora en Cristo, bajo el nuevo pacto,
Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, solamente en Él y en la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario. Hay engaño en la iglesia, hermanos. La iglesia ha apostatado, la iglesia se ha vuelto una iglesia social, meramente con programas sociales. Y no entiende la gente moderna. La gente de hoy no conoce la presencia del Espíritu Santo verdadera. Conocen emocionalismo, sentimentalismo, y le están diciendo unción. Le están llamando unción. Por eso son los altares permiten raperos con shorts, con aretes, cachuchas al revés. Salte, salte, brinque, brinque. Y la juventud brinque, brinque, llore, llore, diciendo que es la unción del Espíritu Santo, hermanos. Porque no conocen la unción del Espíritu Santo. Por eso. Ponen todo tipo de luces que parecen discotecas mundanas. Ponen todo oscuro para adorar a Dios. Y le llaman la unción del Espíritu Santo. Y vemos tantas cosas. Una pastora cae muerta ahí en la congregación. Para revivirla tienen que darle dólares, echarle dólares ahí para que se reviva. Maldonado reventando globos para quebrar ataduras. Los de la palabra de fe, declarando, confesando y hablando puras cosas positivas para crear su propia realidad. Ciencias de la mente. Ciencias psicomáticas. Todo esto en el nombre de la fe, en el nombre del Señor, pero fe fingida. Nuestra fe tiene que estar colocada en Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Jesucristo, en su forma pura, en su forma más honesta que podemos predicarla y debemos predicarla. Porque estamos en tiempos de apostasía y los consejos de Pablo a Timoteo es para sacar a la iglesia de ese engaño, que la iglesia no entre en ese engaño. Y si esto se nos dijo hace casi 2000 años,